Sánchez pide a los partidos facilitar el gobierno de PSOE y Podemos, y avisa, no puede haber terceras elecciones. El líder socialista pide a los partidos responsabilidad para permitir un gobierno en minoría de PSOE y Unidas Podemos. Sánchez ya no descarta una investidura en enero, evita desvelar que negocia con ERC y pide responsabilidad a PP y Ciudadanos. Y es que el desbloqueo y la gobernabilidad de España no depende solamente del Partido Socialista, ni tampoco de Unidas Podemos. Depende de todos, de todas las fuerzas parlamentarias. Si no hay una alternativa a la propuesta de gobierno que ha hecho el Partido Socialista con Unidas Podemos, la reflexión, después de 2 procesos electorales que me gustaría hacer a los líderes del resto de fuerzas políticas, es esa: que el desbloqueo, la gobernabilidad, es una cuestión que depende de todas las fuerzas políticas. Que España necesita un gobierno ya, porque tenemos que hacer frente a grandes desafíos que tienen que ver con la emergencia climática, que es lo que nos está convocando hoy aquí, pero también la digitalización, el empleo, la sostenibilidad de las pensiones, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la violencia de género, en definitiva, poner en marcha la agenda política que han votado los españoles el pasado 10 de noviembre. Los españoles el pasado 10 de noviembre votaron a sus representantes, sí, pero sobre todo y ante todo votaron que hubiera un gobierno. Por tanto, creo que esa es la responsabilidad que me gustaría, por encima de las siglas, apelar al conjunto de actores políticos. Que dejemos atrás el desbloqueo y que facilitemos el Gobierno de España que hace falta, no solamente para las cuestiones más cotidianas y urgentes de nuestra agenda doméstica, sino también para afrontar desafíos tan graves y tan elocuentes como el que hoy pues, empezamos a debatir en esta cumbre del clima. Estamos en la cumbre COP25 presidida por Chile y pregunta a la prensa chilena a través de la voz de su periodista María Juliana Arana. ¿Se encuentra María Juliana aquí en la segunda fila? Muchas gracias. Mi nombre es Julia. Yo vengo de Chile, soy de un medio independiente, el medio Comunicarse. Antes que nada, me gustaría mencionar que acá mi colega tiene ya 5 COPs y yo 2, y esta es la primera vez que no nos han dado un espacio de prensa para levantar la mano, que nos han hecho organizarnos para elegir quiénes van a preguntar, no solamente en este evento, sino en otros. Así que quería mencionar eso porque la verdad es que es la primera vez que nos pasa y no creemos que sea justo para el resto de los periodistas. En segundo lugar, bueno, ahí voy a mi pregunta para el señor Guterres. Bueno, sabe que América Latina es una región muy dependiente de los combustibles fósiles y del extractivismo, y al mismo tiempo tenemos muchos desafíos sociales. Mismo este año ha habido muchos conflictos en nuestra región debido a la quita de subsidios, a cambios en el transporte público, y entonces estamos ante una pregunta de ¿qué hace Naciones Unidas o qué puede hacer Naciones Unidas para apoyar a nuestra región, para enfrentar estos desafíos con equidad y lograr la transición? Porque estamos viendo que es fuerte el peso de los combustibles fósiles. Hoy vemos en los medios españoles, en todas las portadas de los medios españoles, la principal empresa de combustibles fósiles de España está en la portada. Y entonces estamos diciendo, bueno, este cambio es real, es un compromiso real, y cómo podemos lograrlo. Gracias. Yo creo que es absolutamente posible un modelo de desarrollo económico que sea sostenible e inclusivo, que dé respuesta a las necesidades de la generación actual con justicia social y respuesta a las necesidades de las futuras generaciones con una lucha efectiva contra el cambio climático. Pero hay ahí que ser inteligente en la adopción de las medidas. Vamos a dar algunos ejemplos. Hoy tenemos muchos subsidios a los combustibles fósiles, es verdad. ¿Quién paga esos subsidios? Nosotros, con nuestros impuestos. Es perfectamente posible que en algunos países esos subsidios se destinen a grupos sociales que son grupos sociales con problemas que necesitan respuesta. Pero la experiencia que tengo en el gobierno de mi país es que es mejor subsidiar a las familias con necesidad que subsidiar a los combustibles fósiles. Y de esa forma se garantiza, de un lado, una política sostenible desde el punto de vista climático y una política inclusiva desde el punto de vista de la justicia social. Porque muchas veces estamos subsidiando a los ricos
y no a los que necesitan verdaderamente de apoyo. El mismo cuando podemos aplicar un impuesto sobre el carbón. Si el dinero que recibimos del impuesto sobre el carbón es utilizado para reducir el impuesto sobre la renta, sobre todo la renta de los salarios, estamos ganando en dos dimensiones. Estamos ganando en la dimensión climática y estamos ganando en la dimensión de la justicia social, del empleo y de la promoción de los derechos de los trabajadores. Y lo que me parece también más importante es reconocer que en cualquier transición hay siempre gente que será afectada negativamente. Yo tengo hoy la clara idea que la economía verde es más rentable que la economía del pasado. Pero es verdad que habrá seguramente algunas áreas que van a sufrir. Entonces, es por eso que somos también en favor de una transición justa. Y ahí España ha liderado el grupo de países que han creado la coalición para los impulsores sociales y políticos, que exactamente tiene la preocupación de definir un conjunto de políticas que, acompañando la transición para la economía verde, apoyen a los sectores sociales afectados, con puestos de trabajo, con una educación a lo largo de la vida, con redes sociales capaces de les garantizar que ellos no sean abandonados por la política de transición que está hecha. Y eso es verdad para todas las transiciones. Es verdad para la transición climática, es verdad para la transición digital, es verdad para toda la modernización de la economía. Hay siempre sectores en que se pierde algo. Hay que aplicar las políticas sociales necesarias para apoyar a las personas afectadas negativamente, sabiendo que la mayoría de la población beneficia con la transición y con el cambio. Y para mí es muy importante que España sea uno de los dos países líderes en el marco de los impulsores económicos, sociales y políticos que han trabajado para la cumbre de Nueva York y continúan trabajando para que las políticas de transición sean justas. Sí, pregunta Iñaki Aguado, del Grupo Mediaset España. Hola, buenas tardes, presidente. Voy a continuar con la cuestión de la situación política nacional, entre otras cosas porque usted nos acaba de decir que llama a la responsabilidad de todos los actores políticos para salir del bloqueo, y que España tenga un gobierno cuanto antes. Ustedes nos han dicho varias veces que quieren un gobierno antes de Navidad. No sé si siguen manteniendo esa esperanza de que sea posible tener un gobierno antes de Navidad. Y en cualquier caso, si las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña fracasan, si las exigencias en esa negociación son inasumibles, ¿existe la posibilidad de abrir la vía Partido Popular y Ciudadanos o eso no es posible y estaríamos abocados a unas terceras elecciones? Bueno, lo primero, gracias Iñaki, lo primero de todo es que lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones. Yo lo dije antes de las elecciones del pasado 10 de noviembre, el Partido Socialista va a asumir su responsabilidad y en 48 horas iba a ofrecer una alternativa de desbloqueo al país y de formación de gobierno. Y esto es lo que hicimos. Llegamos a un acuerdo, a un preacuerdo en este caso, con una fuerza política a la izquierda del Partido Socialista, que es Unidas Podemos. Esos son 155 escaños. Hasta 176 hay unos cuantos que tenemos que recorrer. Es cierto también que en un Parlamento cada vez más fragmentado, como el que hemos tenido después de las elecciones del 10 de noviembre, hay un importante número de partidos políticos con fuerzas parlamentarias diversas, es decir, desde un escaño hasta 6 escaños, como el del Partido Nacionalista Vasco o el del Partido Regionalista Cántabro, que han dicho que no van a bloquear la situación y que van a facilitar la formación de un gobierno, en este caso del Partido Socialista con Unidas Podemos. Es decir, estamos muy cerca de los 176 escaños. Y, por tanto, creo que el planteamiento que ha hecho el Partido Socialista de entendimiento con distintas fuerzas políticas, no solamente de izquierda, sino también fuerzas políticas más, vamos a llamarlas social conservadoras, creo que ha sido lo suficientemente positivo como para poder construir una mayoría parlamentaria que permita, uno, echar a andar la legislatura y, dos, contar con una estabilidad parlamentaria lo suficientemente razonable como para empezar a poner en marcha muchas de la agenda
política progresista que queremos poner en marcha en España durante los próximos 4 años. Por ejemplo, la transición ecológica o, por ejemplo, seguir implementando, como bien ha dicho antes el secretario general, esa transición ecológica que tiene que ser justa. Durante estos últimos 15-16 meses hemos logrado, fíjese, cosas que a lo mejor hace 1 año, 2 años podrían ser inimaginables, y es ver a la ministra de Transición Ecológica firmar con las empresas y, por ejemplo, con los sindicatos mineros, pues distintos acuerdos precisamente para garantizar una transición justa de comarcas que se van a ver damnificadas como consecuencia del cierre de minas o el cierre de centrales térmicas, como estamos desgraciadamente ahora mismo sufriendo en España, y que necesitan, lógicamente, de un amparo, de una seguridad por parte de las administraciones públicas. Nosotros estamos anticipando todos esos escenarios, estamos anticipando esas respuestas, y lo estamos haciendo además de la manera que solamente nosotros sabemos entender la política, y es gracias a los acuerdos y gracias al consenso de los sectores afectados. Por tanto, nosotros queremos que haya un gobierno cuanto antes. No le quiero poner ninguna fecha. No sé si debe ser el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero, no lo sé. Creo que es importante subrayar lo siguiente, y es que España necesita un gobierno cuanto antes, y que la formación del gobierno, sin duda alguna, pues es algo que interpela a la primera fuerza política del país, que es el Partido Socialista, y así lo hemos hecho, ofreciendo una alternativa de gobernabilidad que creemos es sensata, y ahí están los ejes, los 10 puntos del preacuerdo, pero insisto con lo que he dicho antes. Es que la formación del Gobierno de España, tal y como está la investidura de nuestro país, donde hay síes, noes y abstenciones, no solamente depende del Partido Socialista, depende de todas las fuerzas políticas. Y, por tanto, creo que la llamada que me gustaría hacer a todos los representantes políticos y a los líderes políticos del resto de formaciones es que después de 2 elecciones, el pasado 28 de abril y el 10 de noviembre, donde los españoles claramente y rotundamente han dicho que es el Partido Socialista quien tiene que gobernar el país, la pregunta que habrá que hacerles es ¿por qué continúan en el bloqueo? ¿Qué alternativa ofrecen al país? Porque el Partido Socialista ha ofrecido una, con 10 puntos, con una agenda progresista y con la formación de un gobierno por primera vez de coalición en la historia democrática de nuestro país. Por tanto, creo que más allá de las fechas, más allá, lógicamente, de las negociaciones, lo importante es que todos los actores políticos que mañana vamos a empezar a echar a andar la legislatura con la Constitución del Congreso y del Senado, seamos conscientes de que tienen que aportar todos al desbloqueo y a la gobernabilidad de nuestro país. Nadie está pidiendo a ningún partido político que renuncie a ser alternativa del Partido Socialista o del Gobierno del Partido Socialista. Al contrario, lo único que estamos proponiendo es que asuman cada uno de ellos su responsabilidad, desbloqueen la situación política en nuestro país y permitan que haya un gobierno en España pronto, más pronto que tarde. Ese es, sin duda alguna, el ánimo con el que nosotros afrontamos la investidura, y cuando formalmente, esperemos, pues el jefe del Estado le diga al Partido Socialista de nuevo que tenemos que liderar esas negociaciones, espero encontrar la responsabilidad y la generosidad del resto de formaciones políticas para que España esta vez sí tenga gobierno. Desde luego, lo que le puedo garantizar es que por parte del Partido Socialista vamos a actuar y a acudir a esas conversaciones con ese ánimo, y desde luego lo que queremos no solamente es conseguir la investidura, sino también pues forjar alianzas parlamentarias que nos permitan abordar los grandes desafíos que tiene el país, y que algunos de ellos, lógicamente, tienen que ser respuestos, o mejor dicho, respondidos con la aprobación de unos presupuestos generales del Estado, porque llevamos ya unos cuantos años con unos presupuestos prorrogados.